Bueno, los saludo alumnos y voy a tratar estos dibujos que hice explicar el ensayo de clarificación de agua. Les recuerdo que el ensayo de clarificación de agua es muy importante en el proceso de potabilización de agua, que es la etapa justo anterior al proceso de desinfección, cuando se agrega cloro para destruir todo el material patógeno, todas las bacterias que pueden provocar enfermedades. Entonces, antes de agregarle cloro, necesito que el agua esté clara, porque si el agua tiene partículas en suspensión, eso se observa cuando el agua no está clara, o sea, hay una expresión que se usa mucho, turbidez del agua, cuando está muy turbia, entonces generalmente el cloro queda en esas partículas en suspensión. Entonces cuando clarificamos logramos que el cloro tenga mayor efectividad en su acción desinfectante. Por lo tanto, yo quiero con este dibujo tratar de explicar lo que hacemos en el laboratorio, que es muy sencillo. Utilizamos 3 tubos de ensayo. Al primer tubo le agrego 2 mililitros de agua destilada más una suspensión de arcilla que yo la preparo desmenuzando la arcilla, o sea, formando una suspensión, agregando a la arcilla. Primero la desmenuzo, disminuyo el tamaño de partícula y le agrego agua y formo una suspensión. Y le voy agregando a los 3 tubos la misma cantidad de suspensión de arcilla. Más el primer tubo, solo agua destilada. El segundo tubo le agrego 1 mililitro de solución de sulfato de aluminio más 1 mililitro de hidróxido de calcio. Al tercer tubo le agrego 2 mililitros de hidróxido de calcio. Fíjense que en los 3 tubos le agregué el mismo volumen de distintas soluciones. La primera solamente es agua y en estas dos, esto es sulfato de aluminio más hidróxido de calcio y esto es solo hidróxido de calcio. Entonces, después que mezclamos todo, observamos que los 3 tubos, el primero, el segundo y el tercero, están con una suspensión. Por ejemplo, aquí se observa, por ejemplo, el agua turbia y aquí vamos a observar que los 3 tubos están así. O sea, el líquido está muy, muy turbio. Entonces lo que hacemos es darle tiempo para que se produzca el proceso de clarificación y eso lo hacemos, por eso es que dejamos esta experiencia reservada para el final del práctico para darle tiempo al proceso de clarificación. Vamos a ver, en el primer tubo que solo tenía agua, al final seguimos observando que el agua está turbia. El segundo tubo que le agregamos sulfato de aluminio y hidróxido de calcio, cuya mezcla me va a producir hidróxido de aluminio y sulfato de calcio, se observa una que está muy clara. Entonces este es el segundo tubo. Este es el primer tubo, este es el segundo tubo. En esta imagen no pude lograr una imagen con tubos de ensayo, son recipientes, son vasos. Aquí estaría entonces el segundo tubo, este es el primero. Y el tercer tubo se clarificó pero parcialmente, favorecido, digamos, por el agregado de un electrolito que es el hidróxido de calcio. Pero de todas maneras, por más que le agregue un electrolito, no fue suficientemente eficiente para clarificar. ¿Qué vendría a ser cómo se podría explicar el efecto que hace el sulfato de aluminio? El hidróxido de aluminio que se forma acá. El hidróxido de aluminio es un precipitado gelatinoso o coloidal también se llama, de muy pequeño tamaño de partícula. Nosotros cuando observamos que se forma el hidróxido de aluminio en un tubo, observamos que el precipitado no sedimenta, porque es un precipitado de tan pequeña partícula que las partículas no logran adquirir el peso suficiente para sedimentar. Entonces están como nadando, entre comillas, por todo el tubo de ensayo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este precipitado coloidal o gelatinoso se mezcla con partículas en suspensión, como es en este caso que le agregamos la suspensión de arcilla, lo que ocurre es que esa partícula pequeña, pero también de mucha superficie, se asocia a las partículas en suspensión y logra adquirir el peso suficiente para sedimentar. Y se logra el sedimento. Entonces, el líquido sobrenadante está claro. Este proceso se llama coagulación, se llama coagulación o floculación también. Coagulación o floculación. Muchas gracias.